Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí, los saludo con mucho gusto iniciando la última semana del mes de junio y le agradecemos que usted acuda a esta cita con nosotros a través de la multiplataforma S7 Jalisco. Bien, pues esta semana vamos a hablar de la descriminalización del acto público y es que el pasado 4 de junio se ordenó aprender del acto médico, descriminalización del acto médico. El pasado 4 de junio se ordenó aprender a 16 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social por negligencia en el estado de Jalisco. En un caso sin precedentes, un juez de distrito liberó órdenes de aprehensión en contra de 16 médicos del Hospital de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Jalisco, por el presunto delito de negligencia médica. Los galenos se encuentran amparados ante los señalamientos por su presunta responsabilidad profesional en la muerte de un niño de 15 años de edad en el 2009, a quien atendieron a fines de ese año. Así que este es el tema que está relacionado a partir de este contexto que yo le platico, descriminalización del acto médico. Así que esperamos sus puntos de vista, su comunicación es muy importante. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-EstCentral. Los lunes tenemos la opinión de representantes de partidos políticos, así que este lunes yo saludo con mucho gusto al doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, vicepresidente de Fundación Colosio y además director del Hospital General de Zapopan, el Hospitalito. Doctor Jorge Alberto, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso a todo tu público televidente. Muchas gracias, bienvenido. También saludamos con mucho gusto a Consuelo Robles, integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano Jalisco y directora de Servicios Médicos de Tlajomulco. Buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Al contrario, gracias a ustedes. Pues bien, vamos iniciando con una definición que cada uno de ustedes me pueda dar, una sola palabra, un término muy corto, para definir descriminalización del acto médico. ¿Cómo lo define una sola palabra? Por favor, doctor. Bien, hay dos conceptos o dos vertientes muy interesantes en este sentido. Una es la penalización o la despenalización en este caso y otro es la descriminalización. Como que tengo dislexia, ¿verdad? No se preocupe, una disculpa. No se preocupe. Pero bueno, en ese contexto yo creo que es muy genuino pues el sentir de los profesionales de la salud, en este caso tanto la doctora aquí presente como un servidor. Yo creo que estamos en el mismo objetivo, en la situación de que los que nos dedicamos al ejercicio profesional de la salud, jamás actuamos con dolo, jamás actuamos con dolo. Es cierto que pueden existir errores en el ejercicio de la medicina, por muchas circunstancias. A veces puede ser compartido, ya sea por el paciente o puede ser por uno como profesional de la salud, pero sí apuntar muy bien esto, que no es con dolo. Por lo tanto, bueno, pues habrá las instancias pertinentes que deban de juzgar en su momento lo que es el aspecto jurídico, el aspecto legal, pero también muy importante hablar sobre lo que es la parte de la conciliación. Eso es lo que yo quiero aportar ahorita al inicio del programa. Okay. En una sola palabra, ¿cómo definiría entonces este concepto de descriminalización del acto médico? Pues que no se juzgue, se juzgue de esa forma penalizando al personal médico o a los profesionales de la salud. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias. Por favor, doctora Consuelo Robles, ¿cómo lo define usted y por qué? Ok, descriminalizar. La palabra en sí es quitar todo lo que tenga que ver con el ámbito penal, con el privar de la libertad por un acto en el cual tú como médico estás involucrado en un acto de humanidad. No hay un solo médico que yo conozca que no esté todos los días luchando por la vida de alguna persona. Todos los días llegan, revisan, curan, atienden a una queja muy puntual. Un paciente que llega con un dolor, un paciente que llega en un estado grave y que
la lucha es diaria para salvar esa vida. Criminalizarlo o penalizarlo es el decirle, no atiendas por miedo a que alguien te vaya a acusar por hacer un acto de humanidad, que claro, es tu trabajo, pero también la vocación que cada uno de nosotros ha elegido. Y desde ese ámbito empezar a ver cómo descriminalizar tendría que ser un acto de compasión porque todos somos humanos y todos somos sujetos de cometer algún error o alguna omisión, pero también tomando en cuenta que nuestros pacientes muchas veces cuando llegan y acuden a nosotros, llegan en un estado deplorable, llegan en un último momento y el médico pone todo su conocimiento, alma, vida y corazón para rescatar esa vida. Y desde ese ámbito es ser compasivos en ese sentido. Ok, un acto de compasión, como ya lo mencionó. Ok, muchas gracias. Tenemos que ir a nuestro primer corte, así que de regreso seguiremos hablando acerca de las políticas públicas en torno en este contexto de la descriminalización del acto público. ¿Qué papel debe desempeñar el médico? ¿Cuál es su punto de vista? 3030-5307 y 01800-087-8807. Les recuerdo que estamos en Twitter, en @C7-Est Central. Es momento de ir a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. El día de ayer se llevó a cabo una marcha en la ciudad de Guadalajara para exigir la dignificación, el trato justo de las autoridades hacia el gremio médico, promover mayor seguridad jurídica y ofrecer apoyo a los 16 médicos que afrontan un proceso legal. Así que la Asociación Médica de Jalisco, el Colegio Médico de Jalisco, AC, se une al movimiento Yo Soy Médico número 17. Y es que la Asociación Médica de Jalisco se pronunció en defensa de los derechos de los médicos como colegios del Estado, en conjunto con el Movimiento Nacional Yo Soy Médico 17. Así que decían, demandamos respeto a la práctica médica en Jalisco y toda la República Mexicana, que se legisle en el país y en las entidades federativas para descriminalizar el acto médico. Esto lo declaró el presidente de la Asociación Médica de Jalisco, Martín Dávalos Gómez. Esta semana nuestro tema en Estación Central tiene que ver precisamente con la descriminalización del acto médico. ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto a enfermedades, en cuanto a aplicación de medicamentos, en cuanto a asistencia a algún hospital, alguna clínica? Es bueno que usted también nos comparta su opinión. Descriminalización del acto médico, es decir, que se le quite, que no se juzgue por la vía penal, sino también por la vía civil. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde están con nosotros el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, vicepresidente de Fundación Colosio y director del Hospital General de Zapopan. También está con nosotros la doctora Consuelo Robles, integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Jalisco y directora de Servicios Médicos de Tlajomulco. Así que están con nosotros aquí, yo les agradezco que estén en esta mesa. ¿Y cuál es el estado, ya entrando en materia de políticas públicas, cuál es el estado de las políticas públicas en cuanto a la atención de la salud en relación a este contexto del acto médico? ¿Cuál es la situación actual? ¿Existen políticas públicas? ¿Cuáles son? ¿No existen? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es su punto de vista? Doctor, doctora. Bueno, doctora Consuelo Robles. Partiendo que hace muchos años se trata de llegar a un solo modelo de salud en el que cualquiera de las instituciones pudiera atenderte en el momento en que tú llegaras y tú pudieras ser sujeto de escoger la unidad médica, el centro de atención, la clínica IMSS, cualquiera donde tú pudieras atenderte, pues yo diría que la política pública sería salud para todos, ¿no? Partiendo de ese dicho y de todos estos años en que se ha tratado de homogeneizar el sistema de salud. En este momento, como política pública, no hay ninguna. Carecemos todas las instituciones de presupuestos suficientes. El sistema de salud está completamente rebasado para su atención, tanto por la falta de hospitales como por el número de derechohabiencia o usuarios que tenemos todos en nuestras instituciones. No hay dinero que alcance y no hay el número de camas
suficientes para atender todas los temas de salud con los que nuestros usuarios llegan. Partiendo de eso, lo que nosotros pediríamos, pues, o estamos pugnando es, todos los médicos trabajan con lo que tienen y hacen el esfuerzo basados en sus conocimientos, basados en lo que ellos saben, y que es dar salud, ¿sí? Revertir un problema que desgraciadamente tiene que ver también con una cultura, y es la cultura de nosotros no prevenimos. Si yo previniera que mi hijo de 3 años está tosiendo a medianoche y lo llevara, porque no es un acto normal, creo que su enfermedad no se podría agravar. ¿Por qué? Porque actúa en el momento. Si partimos de esa falta de cultura de salud, de esa falta de prevención, entonces, para aplicar una política pública tendría que entrar primero la educación, la culturización del tema de salud, que creo que es el más importante y el que debiera de ocupar, más allá de si tienes una vivienda, de que si tienes que vestir o qué comer, estar sano. Y estar sano con las formas que tú conoces, como lávate las manos, actos sencillos que muchas veces los pasamos desapercibidos y no iniciamos a nuestros hijos en esa cultura de la prevención, del cuidado propio. Entonces, como política pública, hay que dar cultura de la prevención. ¿A quién? A todos. Ok, cultura de la prevención. ¿Tu punto de vista? Yo coincido, Doctor Jorge yo Alberto coincido Pérez. completamente con la doctora Consuelo, en el sentido de que todas las personas, llámese profesionales de la salud o no siendo ellos, todas las personas debemos de apostarle precisamente a eso, a una cultura de educación, una cultura que todas las personas se involucren al conocimiento de los diferentes padecimientos o enfermedades, porque también es muy común que muchos pacientes pasan por la receta de la abuelita, la tía, la prima, la vecina, todo mundo. Remedios caseros. Remedios caseros y, bueno, muchas cosas que pueden carecer de algún sustento científico, incluso algunas prácticas de gente que se ostenta de alguna especialización médica sin serlo, usurpando un trabajo profesional. Entonces es ahí cuando vemos que pueden existir accidentes fatales, accidentes graves, pero insisto, de gente que no está profesionalizada o que ni siquiera cuenta con un título. Entonces, de repente seguimos acudiendo a ese tipo de prácticas y cuando ya se nos presentan algunas complicaciones es cuando ya nosotros acudimos precisamente a buscar ser atendidos por alguna institución y desafortunadamente ya los casos pueden llegar a ser graves cuando no hay tantas cosas que ofertarle, por un lado. Por otro lado, también coincido en que sí, efectivamente estamos rebasados. Estamos rebasados precisamente porque nos hace falta apostarle a que el eje rector principal de toda política pública de salud debe estar sustentado precisamente en lo que es la educación. La educación, la prevención y la promoción precisamente de la educación al interior del seno familiar. Y también de las escuelas, ¿por qué no? Claro. Un gran porcentaje de tiempo lo pasamos en las escuelas, pero también falta el otro complemento que es la casa. Okay. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar el médico? Esta es como la responsabilidad que le corresponde al derechohabiente, a la persona en la casa, en la escuela. Pero ¿qué papel debe jugar, ya centrándonos en el médico, qué papel debe desempeñar? Pues bueno, los médicos también debemos de tener esa preparación y esa capacidad en el pleno conocimiento del ejercicio de nuestra profesión. Por ejemplo, si la doctora tiene un amplio conocimiento en los problemas bucales o dentales, pues ella sabe perfectamente cómo va a orientar a sus pacientes. Bueno, ya me estoy adelantando, doctora, perdón, pero conozco pues su profesión de la doctora. Sí.
y en su caso, como un servidor que se dedica pues a la parte de la diabetes, pues tenemos que educar también a nuestros pacientes y poner un extra, no solamente en la parte asistencial, ya cuando nos llega el paciente, sino que tenemos que tener un extra de generar el conocimiento. Pues ahorita ya tenemos redes sociales, ahorita ya tenemos tantas herramientas que nos pueden ser auxiliares para nosotros brindar una educación precisamente a la población. Quienes nos dedicamos también a la administración pública, pues también tenemos esa obligación de acercar no solamente servicios asistenciales, sino también servicios educativos y servicios que promocionen el bienestar, y que esto nos vaya a redundar precisamente en disminuir la carga de enfermedades, y esto secundariamente se va a traducir en disminuir la sobrecarga de pacientes que ya tienen que acudir ahora sí ya a hospitales cuando ya la enfermedad se hizo crónica, y que a veces nos cuesta un poco de más trabajo poderle ofrecer alguna alternativa más a su padecimiento. Ok. Doctora, ¿qué papel debe desempeñar el médico? El médico, ser médico. Ser médico desde el ámbito de, escogió creo que la vocación más noble, la de ayudar a las personas a sanar. El médico orienta, el médico cura, el médico funge muchas veces como el sacerdote del paciente, porque muchas veces su padecimiento no solo es físico, sino también mental, porque trae cargas emocionales que están generándole un padecimiento físico. Es tan noble el atender a un paciente que las historias en nuestros hospitales se repiten todos los días. Pacientes que regresan agradecidos, padres que regresan agradecidos porque los médicos salvaron a sus hijos de accidentes que parecían fatales y que después dicen que fue un milagro que se puso en las manos de ese médico. Entonces, el papel del médico, atender, y el de nosotros, respetar ese criterio, esos conocimientos, avalar sus años de estudio, porque al final del día no son 3 años, son 5 años, más 1 año de internado, más todo lo que tienen que practicar y tienen que ver en el día a día, dejar sus cargas emocionales fuera y entrar en el paciente y en lo que es la atención, el curar, el sanar. Ese creo que es el papel del médico, más allá de si lo señalas o no lo señalas. Ellos están para sanar. Esa es su vocación y la escogieron. Entonces, todos los profesionales de la salud que estamos en esto es porque verdaderamente estamos convencidos de que podemos hacer algo desde esta trinchera, desde la salud. ¿Sí? Ya lo decía el doctor, yo desde la salud bucal, él con los pacientes diabéticos, que no son pocos. Entonces, tendríamos que entrar en esa sinergia de ¿cuál es mi papel? Atender, sanar y dar certeza y tranquilidad a una familia. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso hablaremos de la mala praxis médica. ¿Debería ser sancionada solo en el ámbito civil y no en el penal o en ambos? Vamos entrando en esta materia. Esta semana estamos hablando en Estación Central de la descriminalización del acto médico y esperamos su punto de vista. ¿Está usted de acuerdo? ¿No está usted de acuerdo? ¿Qué es lo que opina? ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto al trato en hospitales, en clínicas, médicos? ¿Cuál ha sido su relación? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-EstCentral. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 32 minutos. Agradecemos que usted continúe con nosotros en Estación Central, ya que estamos hablando de la descriminalización del acto médico. Y tenemos comunicación. Si quieren, comentamos las llamadas, comentarios, por favor, claro, bienvenidos todos.
María Eugenia Correa, de Lagos del Country, ella pregunta, ¿qué opinan de nuestros invitados sobre la ausencia de la terapia de rehabilitación en su hombro izquierdo indicada por su ortopedista? Desde enero hasta la fecha no se la han realizado por falta de un rehabilitador. Bueno, yo quiero comentarle a la señora que muy amablemente se comunica que hay varias instituciones que le pueden proporcionar su terapia y su rehabilitación oportunamente y satisfactoriamente. En el Hospital General de Zapopan contamos con el servicio de terapia física y rehabilitación. En los hospitales civiles acaban de inaugurar recientemente un área para que sea rehabilitada. Entonces, digo, sin ningún protagonismo, por supuesto, yo la invito a que si tiene a bien brindarnos esa confianza, puede acudir con nosotros y le proporcionamos esa atención, independientemente si tiene seguridad social o no. Creo que nuestro artículo 4 constitucional es muy específico en eso y nosotros estamos abiertos y cualquier institución que tenga IMSS o no tenga IMSS, nosotros con todo gusto podemos apoyarla a la señora. También pregunta la señora María Eugenia Correa, ¿qué opinan por la parálisis de mano izquierda por inyección de suero para una operación? ¿Y qué opinan también sobre quitar la matriz por suposición de tumor? Yo creo que la experiencia de algunos médicos, su misma experiencia de acuerdo a las características de algún estudio histológico, de algún estudio, vamos a suponer que es en la matriz, un ecosonograma, una resonancia, o la simple experiencia que tenga él, que si yo he visto varios tumores que empiezan con 1 milímetro, cualquiera, a lo mejor cualquiera de nosotros podemos minimizarlo, bueno, pues es 1 milímetro, eso y nada, es lo mismo. Sin embargo, la experiencia de quien pueda estar sugiriendo ese tipo de cirugía, pues bueno, ahí sí respetamos la cirugía. Y es difícil emitir un comentario o un punto de vista asertivo, porque pues son muchos factores los que intervienen, pero lo que sí es que nosotros tratamos de buscar ser respetuosos con los criterios también de la experiencia de los colegas. Ahora, respecto también a la parálisis de la mano por una inyección, de repente son riesgos o son accidentes porque, bueno, muy cercano a lo que es una vena, también por ahí pasa un nervio, entonces a veces ese nervio puede ser lastimado, entonces son riesgos, no es frecuente ni común, pero tampoco podemos quedar eximidos de que pueda llegarse a presentar, como muchas veces dicen, es que quedé renco por 6 meses posterior a una inyección en la sentadera, entonces no estamos exentos de eso y el paciente, pues bueno, aquí lo más importante es que nosotros en el ámbito médico tengamos algo muy importante, la comunicación, eso es vital con los pacientes. Teniendo un buen acercamiento, una buena comunicación, que le brindemos calidad y que le brindemos calidez, yo creo que esos son todos los ingredientes necesarios para que también un paciente, de repente no somos del 100% resolutivos, pero un paciente se va satisfecho. Y ahora también a veces tenemos que ser facilitadores. Eso también es, claro, otra de las virtudes o es otra de las funciones que también debemos de tener nosotros como médicos, ¿verdad? Entonces, habría que analizar muy en específico cada caso. Los diagnósticos, por ejemplo, aquí nos pregunta también la misma señora María Eugenia, ¿qué opinan sobre un diagnóstico sin estudios indicando hepatitis y a la semana la persona muere de cáncer de páncreas? Bueno, doctora Consuelo. Creo que es muy aventurado que un médico te dé un juicio en ese sentido si no tiene un laboratorial que es un auxiliar, ¿sí? Basado solo en los signos y síntomas del paciente. Creo que si los signos no daban, el padecimiento en páncreas o cualquiera de los cánceres, no da como para que sea una hepatitis. Sin conocer y sin saber el expediente o la historia clínica de este paciente, creo que hay algunos otros auxiliares que debieron de haberse agotado y creo que pedir una segunda opinión siempre se vale. Okay.
Finalmente, ¿qué opinan sobre los médicos que son administradores sin estudiar administración? Creo que esa va por nosotros, ¿verdad? Bueno, yo soy odontóloga de profesión, con 12 años en el ejercicio de mi profesión, que es la odontología, y además con una maestría en gestión de salud, que es administración hospitalaria, y pues es bastante emocionante conocer el ámbito de salud y después entrar en la administración y saber cómo puedes eficientar aún más los recursos que tú estás recibiendo, conociendo las dos partes. Sí, y aparte, apoyando el comentario de la doctora, es muy importante también ver y analizar algo que yo considero también de vital importancia, que quien dirige los servicios de salud, en primer lugar debe ser una persona comprometida, debe ser una persona sensible y que aparte tenga voluntad, ¿sí? Creo que esto ha estado cambiando en los últimos años de manera muy importante, porque no quiero juzgar, pero cuando yo me inicié en el ejercicio de la medicina, difícilmente conocí a mi director. No digo que no existiera, pero sí no teníamos ese contacto. Y actualmente las personas que nos dedicamos a dirigir los servicios de salud de alguna institución, creo que tenemos un acercamiento más importante, no solamente con nuestro personal médico, administrativo y de servicio, sino que también un acercamiento importante con la gente, para saber cómo están siendo atendidos. Al menos puedo hablar por lo que es el caso de un servidor, ¿no? Pero yo sí lo he observado en una gran cantidad de directores que, bueno, pueden suceder algún accidente en un horario en el que a lo mejor ni siquiera no estamos en ese momento, y que no significa que no estemos al pendiente del hospital o de la institución de salud que nos brindan la confianza para poder estar dirigiendo. Alma Angelina Íñiguez, de la colonia Atlas, ella nos dice: fui a la clínica 14 por un dolor de cabeza y me lastimaron la espalda y ya tengo fibromialgia. ¿Con quién me puedo quejar?, pregunta Alma Angelina. En esa yo creo que con el director de la institución, primeramente, que es algo que como pacientes nunca hacemos. Nos enojamos, nos molestamos, gritamos en la recepción, a enfermería, al mismo médico, pero no entendemos que hay una vía. Y la vía es hablar. ¿Hablar con quién? Con la autoridad competente. En este caso, el director, su director de área o el director de la misma clínica, exponer cuáles fueron los hechos y cómo ocurrieron. Y el director en este caso tendrá que dar una respuesta a su solicitud. Una respuesta que le satisfaga. Porque una cosa es ir y quejarte y que te dejen así, que te escuchen solamente, y otra, que te den una respuesta y que te satisfaga. Pero mientras nosotros no tengamos la cultura del ir, no a quejarnos y gritar, sino a exponer nuestro problema, nuestra queja puntual, con nuestro expediente en mano, creo que esto no va a cambiar. Y tenemos que hacerlo ¿con quién? Con las autoridades adecuadas. En este caso, sería con el director de la unidad. Esa sería mi recomendación, que ella pudiera recibir una respuesta que le satisfaga. No sé si en positivo o en negativo, pero que a ella le satisfaga. Sí, porque al final del día lo que quiero saber es los porqués, y que me dejes tranquilo en ese sentido. Claro, y que llegue a oídos de quien está dirigiendo qué está sucediendo. Claro, ¿no? que en un momento determinado pudiera ser quien pudiera solucionar y evitar que ocurriera. Claro, porque a lo mejor muchas veces los mismos directivos ni se enteran porque no suben las quejas a ese nivel, ¿no? Claro. Sí. Jorge Müller nos dice, él le llama de Jardines de la Cruz: los médicos de hoy en día solo ven lo económico. Los médicos del Seguro Social son deshumanizados y unos burócratas. Invita al director y médicos que se pongan en lugar de uno como paciente. Bien, muchas gracias, Jorge. Pues hablando de negligencias, de errores humanos, ¿se puede englobar ahí una mala praxis? ¿La negligencia, los errores, es una mala praxis? ¿O cómo podemos definir la mala praxis para las personas que nos están sintonizando? ¿En qué consiste que algo se defina como la mala praxis? Creo que en el desconocimiento, doctora, de los médicos.
sería la entrada a todo esto, ¿sí? Alguien que no tiene la experiencia suficiente. Desde ese ámbito, todos los sistemas, llámese IMSS, ISSSTE, todo esto, tienen controles. ¿Para qué? Para que el médico sea quien dice ser y acredite su conocimiento. Que existe mala praxis, puede ser, no lo sé, depende de la experiencia del médico. Lo que sí te puedo decir es que ninguno de nosotros actúa con dolo, ¿sí? Cuando en alguna de nuestras instituciones estamos en la atención, tenemos el cuidado de que los médicos estén cumpliendo con su labor y los médicos de estarla cumpliendo. Ninguno actúa con dolo o por algún sistema personal en este sentido, porque al final del día ni nos conocemos ni nos conocen y nosotros estamos abocados a brindar salud. La cuestión de mala praxis, más allá de que nosotros pudiéramos juzgarla, creo que la comisión médica es quien debiera en este sentido emitir un juicio de valor. ¿Por qué? Pues porque ellos son quienes en un momento determinado están acreditados de acuerdo a qué, a un expediente clínico, al dicho del paciente, al dicho del médico, a ellos contextualizar los hechos que ocurrieron para que se originara esa queja. Entonces, que hay una instancia, sí la hay, y que su juicio merece darle el valor, sí lo hay. Creo que sería la entrada para poder definir si hubo negligencia, si hubo mala praxis, si hubo alguna condición que no coincidiera para que él recuperara su salud o para que a él le diera luz sobre lo que ocurrió. Ok, vamos a nuestro último corte. De regreso seguimos hablando de la mala praxis y la mala praxis médica, si debería ser sancionada en el ámbito civil y no en el penal. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos hablando de la descriminalización del acto médico. Regresamos después del corte. De ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 48 minutos, continuamos en Estación Central y antes de seguir con nuestro tema de descriminalización del acto médico, queremos agradecer a nombre de todas las personas que laboramos, que estamos en la multiplataforma de C7 Jalisco, a camarógrafos, productores, continuistas, conductores, locutores, redactores, reporteros, personas de administración que están en la dirección, ingenieros. Espero que nadie se me olvide, ya saben, todos los que trabajamos aquí en C7 Jalisco. Agradecerle a usted que nos sintoniza por su preferencia, por haber calificado a C7 Jalisco como el medio en Jalisco con mejores contenidos. Esto relacionado con la encuesta 2013 que aplicó el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos durante el año pasado, durante el 2013. Muchas gracias por esas calificaciones, gracias por esa confianza y la verdad es que esto nos hace que sigamos con este compromiso por llevar a ustedes contenidos importantes, contenidos que nos hagan ser mejores ciudadanos, contenidos diversos, contenidos donde todas las voces estén incluidas, que sean plurales, como es el caso de Estación Central. Así que muchas gracias a todos ustedes por darnos ese voto de confianza. Tengan por seguro que seguiremos con este compromiso y obviamente mejorando. Siempre hay cosas por mejorar y aquí vamos a estar a sus órdenes con todos ustedes. Pues bien, continuando con nuestro tema en Estación Central, ya hablábamos de la mala praxis médica. Debería ser sancionada solamente en el ámbito civil y no en el penal, que es esta relación con la descriminalización del acto médico. ¿Cuál es su punto de vista? Doctora, doctor. Yo creo, perdón, doctor. Doctora, o si me hace el favor. Doctora. Gracias. Doctor bueno, Jorge Alberto Pérez. Existen muchas instancias previas. Si me preguntan a mí en lo personal, y creo que el sentir de muchos colegas es, no se está exigiendo, no se está exhibiendo la parte de la penalización, no. Pero sí que no se criminalice, que no se criminalice, que primero se busquen otras instancias previas antes de llegar a esa otra parte. Es muy importante buscar la conciliación. Existe la CAMEJAL, la Comisión de Arbitraje Médico,
donde en ella hay personal calificado que puede determinar o dar un dictamen para poder llegar a una conciliación. Eso es muy importante. Otra cosa muy importante, y es un exhorto a todos los que nos dedicamos al ejercicio de la salud, es que tengamos muy bien sustentados todos nuestros procedimientos o todo nuestro actuar en algo muy sencillo, que es el expediente clínico. En el expediente clínico ahí nosotros vamos a vertir precisamente todo el historial del paciente, todos sus antecedentes y también todos los estudios que puedan avalar cualquier procedimiento. Pero también hay algo muy importante, un documento muy importante en el expediente clínico que se llama consentimiento informado. En el consentimiento informado, ahí viene la rúbrica del paciente, viene 2 testigos y la persona que va a ejecutar algún procedimiento. Por mínimo invasivo que sea, debe de existir el consentimiento informado y en ese documento también se le hace referencia al paciente de los accidentes o de las cosas que pueden llegar a complicarse o que pueden llegar a suceder. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que todos tengamos un sustento muy bien fundamentado y establecido a través de nuestro expediente clínico. Que se conserve, porque luego se pierden a veces. De hecho, por ley pasar. estás obligado a conservarlo por 5 años esos expedientes. Esos expedientes, después no quiere decir que no existan, ¿no? Hay otro procedimiento en el cual tú puedes levantar un acta a través de Contraloría para que se pase a un archivo municipal, puede ser, pero estás obligado a guardarlo por 5 años. ¿Sí? Y el paciente también tiene derecho a contar con un resumen médico, de los procedimientos o de las cosas que se van haciendo. Entonces, yo creo que existen muchas formas de poder transparentar todo el ejercicio y la práctica de los médicos a través de ello. Por eso los invito a toda la gente que primero busquemos otras instancias, como la CAMEJAL, en otros casos la Comisión Estatal de Derechos Humanos. O sea, hay varias instituciones antes de buscar la parte de la penalización. Muy bien. Doctora Consuelo, su punto de vista. Creo que penalizar, o sea, meter a alguien a la cárcel es como el actuar con dolo. Alguien que actúa con dolo, alguien que va con una intención, creo que debía de ser penalizado. Vuelvo a repetir, no creo que ninguno de los médicos, como es el dicho popular, se levante y diga hoy, con el primer paciente que me llegue. Creo que nadie vamos pensando en que puede ocurrir un accidente, que nos puede ocurrir una iatrogenia o que puede ocurrir algo que altere el curso de un tratamiento y que provoque daño a algún paciente. Nadie se levanta pensando en que va a dañar a sus pacientes. Entonces, penalizarlo significa que le estás poniendo una responsabilidad como si él hubiera actuado con toda la intención de generar un daño. Creo que es punible, podemos hacerlo en los casos en que de verdad, o sea, hay una mala praxis comprobada, ¿sí? Donde no exista la experiencia, donde alguien no acredite el conocimiento que dice tener y que haya ejecutado algún acto. Pero en el caso de médicos con experiencia, en el caso de médicos que han estado ejerciendo su profesión durante tantos años en instituciones tan nobles, ya sea centro médico, hospitales civiles, el IMSS, creo que la penalización es un acto exagerado. La situación es, nosotros somos sujetos todos de que nos ocurran situaciones que puedan alterar, sí, pero creo que la vía civil es por donde pudiéramos nosotros empezar a actuar. Okay. María Eugenia Correa se vuelve a comunicar, ella nos dice que los médicos jefes piden comisión a médicos que contratan para un servicio médico y dice la medicina alópata hace más daño que la medicina alternativa porque a todos les recetan lo mismo y termina su comentario diciendo solo presionando al médico me hacen mis estudios. Comentario de María Eugenia Correa.
Leticia Larios, de Fraccionamiento Revolución, sí se debe penalizar el ramo médico, porque a veces aseguran cosas sin estar seguros. Por ejemplo, un médico en cirugía a una pequeña de 5 años por negligencia médica se desangró y horas después falleció la niña, ya que le cortó algo de más en una operación de hernia. Yolanda González Márquez, de Oblatos, yo no estoy de acuerdo con la descriminalización del acto médico, cada quien tiene responsabilidad de lo que hace. Rebeca Enciso, de la Colonia del Fresno, sufrí diverticulosis, me mandaron a clínicas y a clínicas. Sí hay personas flojas, pero no todos. Desempeñan los médicos y enfermeras un trabajo respetable. ¿Algún comentario para estas llamadas que quisieran? Respetamos su opinión. Yo, en lo personal, tendríamos que tener más datos para nosotros poder emitir un juicio que fuera de valor en este sentido. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Se tendría que analizar más a profundidad estas situaciones para ver la causa de que pudo haber ocurrido un accidente, ¿no? Okay. No estamos exentos. No estamos exentos. Así es. ¿Y si somos humanos? Por supuesto. Lo que sí es... Sí, no, claro. Llegamos a las conclusiones, nos quedan escasos 3 minutos. Doctor, inició su participación, doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, diciendo no se juzga, no se puede penalizar a un profesional de la salud, hablando de la descriminalización del acto médico. ¿Cómo concluye su participación hoy en Estación Central? Bien, aquí lo importante es, y quiero recalcar esto, que todos en cualquier ramo profesional, médico o no médico, pero en este caso aludiendo al tema que es el ejercicio médico, que busquemos atender como quisiéramos ser atendidos. Cuando menos ese es el estandarte del que un servidor busca pregonar a través de la administración del hospital que estoy ahí. Hay que buscar el equilibrio, no siempre es fácil, pero quedarte en el intento es peor. Entonces, yo creo que la gente debe de ahora de buscar tener mayor acercamiento con nosotros los directores y ténganlo por seguro que las puertas estarán abiertas para atender cada una de sus peticiones oportunamente, pronta y expedita. Muchas gracias, doctor. Doctora Consuelo Robles, usted iniciaba su participación para definir descriminalización del acto médico como un acto de compasión. ¿Cómo concluye esta participación? Bueno, desde el ámbito de MC, donde nos solidarizamos con este movimiento, donde todos los doctores en un acto extraordinario se unen en apoyo de otros doctores, que creo que ya es loable, ¿sí? En esta solidaridad no decimos que no existen actos negligentes, pero también se deben de tratar con la responsabilidad y desde una instancia donde se pudiera vertir todos los hechos y entonces emitir un juicio. Igual, les digo, nos solidarizamos con todos los médicos, desde MC estamos a sus órdenes, tanto de los pacientes como de los médicos, y no emitimos ningún juicio. Creemos que hay una instancia que debiera de dar forma a esto y no nosotros como opinión pública. Okay, muchas gracias. Finalmente, Alicia Moya Serrano, de San Agustín. Tengo 8 años yendo al Hospital General de Zapopan y siempre he recibido un buen trato por todos. El doctor Jorge Alberto es una persona muy sencilla y amable. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, por haber venido a Estación Central. Gracias, doctora Consuelo Robles. Gracias a ti, Begoña. Gracias. Gracias también a usted. Lo esperamos mañana en punto de las 5 de la tarde en Estación Central, porque tendremos el punto de vista de académicos, investigadores, maestros de diferentes universidades. Lo esperamos mañana en Estación Central, 5 de la tarde. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.